Hola a todos, mi nombre es Andrés Muente y esto es La Palabra en su lugar, un podcast en el que se busca cuestionar el rol de la palabra en un mundo de imágenes. El día de hoy el episodio se llama El periodismo y la palabra y estoy con Diego Salazar. Él es un periodista peruano, es editor. Su trabajo ha aparecido en distintos medios de América, de Europa y Estados Unidos, y es autor de un magnífico libro que se llama No hemos entendido nada, que de hecho tengo que recomendar a todos. Bienvenido, Diego. Gracias, Andrés. Un placer estar aquí. Diego, aparte del libro he visto que también sigo los artículos que escribes y hace poco publicaste uno sobre el, digamos, el tema que está sucediendo en México, pero también con el conflicto en Rusia y Ucrania. Y utilizaste la palabra propaganda, ¿no? Eh, Ujú. yo quería preguntarte si pudieses ahondar un poco más en el tema de la relación de los periodistas con la propaganda política. Sí, sí, claro. Bueno, vivimos en un momento en el que bueno, la propaganda política es connatural a la política y de hecho pues tiene una larga tradición desde que se inventaron los medios de masa principalmente, ¿no? A partir de los diarios y por supuesto luego con la llegada de la radio y la televisión y ya luego. Lo que ocurre es que ahora, debido al pues, cambio de paradigma que ha ocurrido en la forma en que se produce y distribuye información, ¿no? Principalmente desde la aparición de las redes sociales, ¿no? Con el Internet 2.0, eh, ha habido una suerte de revolución en la manera en que los políticos hacen uso de la propaganda. Yo creo que principalmente porque se ha caído el mediador, ¿no? Ya no hace falta que su discurso sea mediado por, valga la redundancia, los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación. Entonces, ellos pueden hacer llegar su mensaje de una manera directa y hay cada vez políticos más hábiles y duchos a la hora de hacer esto. Ocurre que como muchos medios y periodistas, a mi modo de ver, y esto es algo de lo que hablo en el libro y de lo que pues, sigo analizando y escribiendo, a mi modo de ver, hay los periodistas y buena parte de los medios de comunicación todavía no terminan de comprender los cambios que han ocurrido en este sistema de producción y distribución de información, ¿no? Entonces, muchas veces eh, por este afán de abarcarlo todo, ¿no? De competir en celeridad y en extensión y en amplitud de contenidos con lo que se produce en redes sociales, que bueno, pues es un empeño que está destinado al fracaso, ¿no? Por defecto. Eh, Muchas veces por esto se convierten en amplificadores acríticos de la propaganda de estos políticos hábiles en el uso de esta herramienta, ¿no? Se convierten en amplificadores acríticos y de hecho caen en una suerte de llave de jiu-jitsu, ¿no? Porque quieren, incluso cuando los quieren criticar muchas veces o cuando quieren señalar los problemas de estos mensajes propagandísticos, Ujú. lo que están haciendo es amplificarlos, ¿no? Esto, por supuesto, no quiere decir que no haya que comentar o que no haya que discutir los mensajes de los políticos. Pues vivimos en sociedades democráticas en donde, bueno, una de las expresiones fundamentales de la vida democrática son las elecciones, con lo cual hay ¿no? una constante campaña electoral, además. Entonces, por supuesto que los medios tienen que hacerse eco, pero hay maneras, ¿no? Hay formas y yo creo que muchas veces caemos en la mera amplificación acrítica y nos convertimos en altavoces muchas veces involuntarios de esta propaganda que además está diseñada para eso, ¿no? Yo en la columna que mencionabas hablo de una propuesta del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, un presunto plan de paz para Ucrania, súper ambicioso,
que van a presentar ante la Asamblea General y que de hecho ha sido descartado de inmediato por los propios ucranianos, ¿no? Y que yo lo que digo en la columna es que el plan es lo de menos, ¿no? El plan en realidad no importa, el plan nunca va a llegar siquiera, yo puedo apostar, porque ya ha ocurrido en ocasiones anteriores, como lo señalo en la columna, Sí. puedo apostar que ni siquiera se va a llegar a presentar, porque lo que busca López Obrador con esto es sencillamente que se hable de él y darle la vuelta y poder utilizarlo como una arma de confrontación, que es su principal herramienta a la hora de gestionar su comunicación política, ¿no? De acuerdo, ahí también mencionaste que Petro hizo un poco de eco al respecto también, ¿no? Desde Colombia. Yo te pregunto, ya yendo al tema más anterior que mencionaste, si es que nos hemos convertido todos en propagandistas, porque digamos que antes estaba esta maquinaria preparada por el Estado, ¿no? Para Uh amplificar, -huh. como tú dices, pero desde el mismo Estado que controlaba los medios, en cierto modo, o que pagaba medios, digamos, para mandar el mensaje a la ciudadanía. Pero ahora mismo todos estamos todo el tiempo Sin duda. compartiendo este tipo de temas. Entonces, pareciera que vivimos, digamos, inmersos, completamente sumergidos en la propaganda. Entonces, no sé si yo estoy equivocado, pero te preguntaría si la labor del periodista es tratar de llegar a la verdad o en todo caso la verdad de los hechos que mencionas en el libro, no una verdad evidentemente metafísica o filosófica. Eh, Sí, yo creo que decías, no, todos nos hemos vuelto propagandistas. En cierto sentido, sí, porque todos nos hemos vuelto productores y distribuidores y amplificadores de información, ¿no? O sea, todos estamos constantemente volcando información, ya sea producida por nosotros o reciclada, ¿no? De otros productores a su vez, que en realidad somos todos los usuarios de Internet o de redes sociales. Entonces, en cierto sentido, sí nos hemos convertido todos en una suerte de propagandistas, de la misma manera que nos hemos convertido en todos en anunciantes de nosotros mismos en Exactamente. redes sociales, Nos parecemos a ¿no? López Obrador, en cierto modo. Sin duda alguna, sin duda alguna. Y en ese sentido, yo creo que el problema fundamental aquí, ojo, es, aquí es bien importante, creo, señalar que es fácil decir esto está mal, ¿no? O esto es peor de lo que era antes. De Y acuerdo. yo no creo que ese juicio sea tan fácil. Creo sí que es diferente y que tenemos que entenderlo. Y a mí lo que me preocupa y lo que ocupa buena parte de mi análisis y de mis reflexiones es la falta de reflexión, precisamente, De acuerdo. ¿no? El consumo acrítico que realizamos los periodistas principalmente, porque los periodistas en teoría y los medios de comunicación deberíamos ser quienes mejor entienden esto y quienes, porque somos los productores profesionales de información, pero no parece ser el caso en la mayoría, con la mayoría de medios o de periodistas, y terminamos haciendo lo mismo que hacen todos los usuarios de Internet y redes sociales y producimos un contenido en buena medida, por supuesto hay muchísimas excepciones a esto, y no todo, incluso no todos los medios solo producen este contenido que es indistinguible de lo que produce el resto de usuarios de Internet, pero sí buena parte del contenido que producen. Y yo creo que eso es un error, porque pues para replicar memes ya hay millones de personas en Twitter, TikTok, Instagram y Facebook. No hacen falta medios de comunicación para eso, ¿no? Y si tú analizas el contenido que produce al día, pues la página web del Comercio, la página web de la República, por poner dos ejemplos cercanos a los escuchas, ¿no? En Perú, buena parte no es sino un darle la vuelta a contenido que ya está circulando en redes sociales, ¿no? Entonces, para eso no necesitamos medios de comunicación. Necesitamos medios de comunicación para producir información pues, de calidad que un usuario normal no puede producir porque implica un costo elevado y implica un expertise distinto, ¿no? Pero para lo otro no necesitamos medios de comunicación. Y yo creo que lastimosamente mucha gente lo ve así, lo entiende así, y de hecho eso hace que la confianza en medios y en buena medida también la poca salud financiera de los medios que han apostado la gran parte de ellos hoy por programas de suscripción o de membresía, lo demuestra, ¿no? La gente siente que no nos necesita, ¿no? De acuerdo.
Claro, tú mencionas en el libro los casos, un par de casos de la República, pero de hecho no los pones como ejemplos de un solo diario, sino más bien de una tendencia que está presente en todos los diarios. También está el periodista influencer, ¿no? Digamos, el que está todo el tiempo, digamos, poniendo contenido de una u otra manera, ya parece en cierto modo una celebridad. Yo lo he visto en algunos periodistas, y dan cierta imagen. Entonces, em, ¿cuál crees que sería el rol en realidad del periodismo, del periodismo en esta maraña en la que ya todo el mundo está compartiendo información y pareciera, como tú dices, al menos en la psique de la gente, que es un oficio, al menos en redes, innecesario? Sí, sí, o sea, a ver, yo creo que la respuesta ante eso es producir aquello que otros no pueden ¿De producir, acuerdo? ¿no? O sea, hacer periodismo de calidad, hacer periodismo que informe sobre aquellas cosas que pues tienen que ver con el bienestar público, ¿no? El accountability a figuras de poder en general, no solo políticos, también empresariales y demás. Es un trabajo caro, no es un trabajo barato y requiere expertise, requiere que haya periodistas profesionales que puedan dedicarse a ello, ¿no? Entonces, yo creo que la respuesta pasa por ahí, por hacerse indispensable en ese sentido, por producir aquello que que otros productores de contenido no pueden producir, ¿no? Y también por tener claro una labor que el periodismo yo creo que siempre ha hecho y que también de un tiempo a esta parte parecería que ha dejado de lado, y es ser esa suerte de traductor entre los expertos, ¿no? Entre la academia, entre las ciencias, ¿no? Esas figuras de autoridad en distintas materias y el gran público, ¿no? Porque pues no, todas las personas no tenemos conocimientos, yo qué sé, en este caso, por ejemplo, lo que está ocurriendo con el huracán, ¿no? Que se está acercando Exacto. al Golfo de Florida y que ha dejado Cuba con un apagón general en toda la isla. Bueno, eso es información que necesita ser traducida, necesita ser explicada, ¿no? Y es en esos momentos en que los periodistas podemos hacer una labor de medio precisamente, ¿no? De link entre ese conocimiento especializadísimo, que es la climatología, ¿no? Y, y la oceanografía y el gran público que está ávido de enterarse. Lo vimos de una manera muy clara al inicio de la pandemia, ¿no? Cuando todos los medios del mundo vieron elevarse sus cifras de audiencia, porque estábamos viviendo una crisis global en donde había muy poca información de calidad y donde la gente necesitaba entender porque estaba en riesgo su salud y no teníamos de otra manera, cómo informarnos al respecto. Y yo creo que muchos medios hicieron un gran trabajo, sobre todo al inicio, ¿no? Ya luego, pues, al prolongarse en el tiempo y esta avalancha de desinformación que siguió a los primeros meses, ya la cosa se tambaleó un poco, ¿no? Pero ahí vimos de forma clarísima el servicio, a los periodistas nos encanta hablar del servicio público que brindamos y muchas veces es demasiado autocomplaciente esa expresión, ¿no? Pero yo creo que en ese caso, por ejemplo, quedó clarísimo, ¿no? Que el periodismo estaba, los periodistas y los medios importantes, serios de comunicación, estaban ofreciendo un servicio que la gente necesitaba, que les era útil para tomar decisiones en su día a día, ¿no? Sí, por supuesto. En realidad, también me haces acordar, yo sé que tú también eres mucho de leer libros que son producidos en Estados Unidos y de hecho ahí hay mucho la figura del divulgador científico, ¿no? Que el periodista en cierto modo tiene que ser una suerte de divulgador científico porque justamente es quien se Sí, empapa de estos temas complicadísimos y luego en Estados Unidos se publican muchísimos libros, muchísimos más que acá, pero quizás ese sería un buen ejercicio, ¿no? Como tú bien dices, traducir claro, sí, hubo dos autores en la prensa norteamericana, que me imagino que tú leíste también, que se convirtieron en una suerte de estrellas, ¿no? Durante la pandemia. Uno fue Ed Young,
que es este científico que es autor de un par de libros, que convirtió a The Atlantic en uno de los medios imprescindibles para aquellos que estábamos interesados en entender qué es lo que ocurría, con un nivel de complejidad un poco mayor del que puede entregar un medio diario, probablemente, ¿no? Y otra fue Zeynep Tufekci, me parece que es el nombre, es una académica turca que vive en Estados Unidos y que también que ella no es especialista en epidemiología ni en ciencias médicas, pero es analista de datos y de cuestiones sociales, y ella fue una de las que mejor entendió cómo, ¿no? Traducir estos volúmenes de información que empezaban a circular en papers médicos, ¿no? Y en estudios, y cómo a convertir eso en información que le sirviera al ciudadano promedio. Y lo empezó a hacer en el en The New York Times, y luego en un newsletter propio que tuvo muchísimo éxito, ¿no? Y esa es la labor. O sea, eso es una labor que nadie más puede hacer. O sea, no hay otra institución, no hay otro productor de información que pueda, que no sean medios o periodistas o especialistas traducidos Claro. al lenguaje periodístico, que puedan hacer ese tipo de labor, ¿no? No, de acuerdo. Ahora, claro, hablamos también de un periodismo serio, pero tú mencionas en el libro que el periodismo debe ser entretenido, ¿no? Alguna vez discutimos sobre eso, Sí, y quería preguntarte a qué te referías con el hecho de que tiene que ser yo, entretenido. Yo he defendido siempre que el periodismo, contrario a lo que mucha gente, muchos periodistas y muchos intelectuales piensan, de hecho se les eriza la piel y se molestan cuando yo digo esto, el periodismo es parte de la industria de entretenimiento en cierta medida, ¿no? La industria de medios de información es parte de la industria del entretenimiento y compite por la atención de la gente con otras patas de la industria del entretenimiento. Eso me parece a mí clarísimo, ¿no? De hecho, yo no creo que nadie, o sea, creo que fuera de situaciones excepcionales, como pues cuando hay una campaña electoral, cuando hay una pandemia global, ¿no? De un virus o una enfermedad desconocida, fuera de esos momentos claves que son, pues, por suerte, toquemos madera, que no son ¿no? Que no son cosa de todos los días. Sí. En general, la gente, yo creo que, no, por supuesto no toda, pero no todo el mundo tampoco se mantiene informado 24/7. Yo creo que la mayoría de gente que sí se mantiene informada, que paga una suscripción de un medio, que está pendiente de las noticias en redes sociales, la mayoría de esa gente lo hace también por un sentido de entretenimiento, es un sentido distinto del entretenimiento, no es lo mismo que sentarte a ver una serie en Netflix o ir al cine o escuchar música, ¿no? Pero sí es una forma de entretenimiento. Entonces, y tenemos que hacer que si queremos que nuestro trabajo como periodistas sea consumido, tenemos que hacerlo atractivo también, ¿no? Por supuesto, cuando hablo de entretenimiento, hablo de una manera de pasar el tiempo y de que enganchemos y consigamos la atención del usuario. No estoy hablando de convertirse en una página de farándula, ¿no? No es No, eso ese lo el dejas claro en el sentido. libro. Aunque yo creo que de todos los temas se puede hacer buen periodismo y se puede hacer un periodismo atractivo. Yo no creo que, ¿no? O sea, a mí me gustan algunas páginas de chismes, de farándula, porque porque son entretenidas, porque están bien escritas, porque tienen información sobre temas que me pueden resultar relevantes a mí en lo particular, ¿no? Entonces, yo sí creo que el periodismo debe ser entretenido en ese sentido. Lo que ocurre es que para mucha gente la palabra entretenido es una mala palabra, pero para mí eso es una tontería, ¿no? Todos, o sea, ¿quién quiere estar leyendo noticias que le aburren? Nadie lee para Mm, aburrirse, es verdad. Claro, otra cosa exacto. sería, y tú mismo lo criticas en el libro, ¿no? Generar clickbaiting para cierta forma de diversión, distracción con contenido barato, pero si uno lee una noticia Claro, seria, incluso en pandemia, yo no te lo digo como periodista, sino como lector, yo espero que la historia esté lo suficientemente bien escrita para llegar al final y decir he leído algo que me sirve y que de todas maneras, por mira, más serio que sea, me ha entretenido, se podría usar la palabra.
Mira, te voy a poner un ejemplo. Ayer leía una historia en el New York Times que no había leído, que había visto pasar, y que es sobre un tema que en principio no tiene ninguna conexión conmigo, ¿no? Más allá de la nacionalidad del protagonista de la historia, que de casualidad es peruano. Es una historia fascinante de la corresponsal de temas de migración del New York Times, y hay un sistema legal en Estados Unidos que les permite a empresarios a empresarios de la industria ovina, ¿no? Empresarios ganaderos en el sector de las ovejas, que les permite importar personas a Estados Unidos con visados temporales de 3 años, contratan a gente, hay 2.000 personas en esta calidad en Estados Unidos, la mayoría de ellos son peruanos, y eso fue quizás lo que me llamó la atención inicialmente, que trabajan en unas condiciones, ya te imaginarás, ser pastor de ovejas en las montañas de Colorado, ¿no? En unas condiciones casi inhumanas, por aproximadamente $2.000 al mes, 24 horas al día, 7 días a la semana, durante 3 años. Y además, ni siquiera, porque ese visado temporal no les permite aspirar a un visado, a un green card, a un visado permanente que, de llegar el caso, les permitiría buscar un trabajo menos sacrificado, ¿no? Entonces, si tú analizas esto, estamos hablando de prácticamente esclavos, ¿no? Esclavos legalizados, porque además, pasados esos 3 años, tienen que regresar a sus países de origen, no pueden quedarse en el país, los vuelven a contratar pasados 6 meses y vuelta a empezar. Entonces, claro, esto es brutal, ¿no? Y claro, a mí es un tema que en principio no me interesa, no tengo ninguna relación con la industria ovina de Colorado ni con el pastoreo, pero la nota es tan buena y te abre a un mundo que para mí era desconocido y me revela una situación terrible Claro. en el país de las oportunidades, ¿no? En la primera economía del mundo, que pues me la devoré. Y no es una nota corta. Yo creo que cualquier persona que pues con un mínimo de interés en lo que ocurre en el mundo, una información de esas características le va a llamar la atención y tiene que ver con su calidad y con que es entretenida de leer. Es dolorosa, pero a la vez es Por entretenida, supuesto. ¿no? No, y recapitulando lo que hemos conversado antes, si no existiesen periodistas, esa historia no llega a nadie, ¿no? O sea, finalmente eso es un Nunca, buen nadie. ejemplo ¿Cómo te vas a de lo que enterar? hace el periodismo. Claro, claro, eso, o sea, un usuario X de redes sociales va a contar esa historia. ¿Cómo podría contar esa historia verificada, con toda la cantidad de información necesaria, etcétera, etcétera? Son cosas que solo puede hacer un periodista profesional amparado por un medio de comunicación, ¿no? No, de acuerdo. Y ahí hay temas, claro, que nos tocan ya en lo humano, como dices, porque digamos que en principio puede ser que yo tampoco tengo ningún interés en ver cómo funciona ese tipo de industria en Estados Unidos, pero ahí hay temas de justicia, ¿no? De migración, que Claro. pueden tocar, digamos, el lado humano. Y los periodistas que saben escribir tienen esta maestría para ir narrando los hechos de manera tal que no puedas parar hasta, digamos, terminar el texto. Y son necesarios, por más que muchos digan que no, ¿no? Diego, ¿te Sí, parece si vamos a una pequeña pausa y volvemos en un momento? sí, por supuesto. Muchísimas gracias. Continuamos con la palabra en su lugar. Estoy con el periodista peruano Diego Salazar y estamos tratando el tema el periodismo y la palabra. Diego, hace poco conversaba con un filósofo peruano, Víctor Casayo, fenomenólogo, y Ujú. él mencionaba que justamente me hizo acordar tu libro porque mencionaba que el lector que va y se informa y lee 2, 3 periódicos para luego formar su opinión no existe. Más bien pareciera existir el sesgo de confirmación. ¿Qué podrías decirnos sobre eso? Ah, Víctor fue profesor mío, profesor de filosofía en el colegio, hace muchos años ya, Mm, le tengo mucho aprecio. Fue un profesor importante para mí. Y luego con los años nos hemos reencontrado y de hecho he tenido la oportunidad de ir a su clase en alguna ocasión en la Ruiz de Montoya y en la Católica. qué genial.
Sí, yo en el libro cuento, ¿no? Que esta idea de que pues el ciudadano comprometido ¿no? Que compra 4 periódicos y los lee todas las mañanas, bueno, pues eso todos sabemos que no es así, ¿no? Difícilmente haya existido ese espécimen. Y a mí me encantaba cuando era adolescente comprar, leer periódicos en papel. Tengo ya una edad para haber vivido ese momento que me imagino que la mayoría de oyentes ya no habrá vivido. Pero sí, y además uno establece, y esto sí ha sido así siempre, con los medios de comunicación, uno establece o establecía, hoy creo que es un poco distinto porque creo que la mayoría de gente entra a los medios de comunicación a través de redes sociales y la relación puede ser un poco distinta. Pero antes, cuando uno tenía que comprar un periódico, ¿no? O por decidir una radio que escuchar o decidir un noticiero que ver, uno establecía una relación más o menos personal con ese medio y con los periodistas a los que identificaba en esos medios, ¿no? Y pues sí, yo creo que en la mayoría de casos, la mayoría de personas buscaba información de medios que estuvieran de alguna manera alineados con sus valores o con su visión del mundo, con su ideología. Entonces, la idea de que uno está constantemente buscando información que vaya en contra de su propia visión del mundo, pues eso no es muy habitual, ¿no? Eh, Existe, por supuesto, un sesgo de confirmación, existe la idea de que, claro, si algo aparece en los medios y me da la razón, es correcto. Correcto. Si algo aparece en los medios y no me da la razón, es que los medios son unos vendidos o son todos unos mermeleros o como Es quieran verdad. llamarlo, ¿no? Entonces sí, pero eso tiene que ver, creo que más que con los medios, con la naturaleza humana, ¿no? Los seres humanos somos así. Y yo creo que los medios tienen que sencillamente lidiar con eso, ¿no? Tampoco podemos tenemos que entenderlo, ¿no? Yo creo que uno de los problemas muchas veces de mi oficio, del periodismo, y de hecho para mí fue muy importante escribir ese libro, porque me permitió pues poner un freno, ¿no? Y pensar y reflexionar y echar una mirada atrás y analizar mi propio trabajo y el trabajo de colegas, que lastimosamente no es algo habitual, porque bueno, este es un oficio que te hace vivir muy al día, ¿no? Y hoy en día cada vez más, No, ¿no? seguro. El ciclo informativo que hasta hace relativamente poco era pues de 24 horas, si se quiere, o de 12 horas, hoy en día es minuto a minuto, ¿no? De acuerdo. Entonces es difícil pararse a pensar, a reflexionar, a preguntarse por qué hace las cosas de una manera y no de otra. Y por muy difícil que sea, eso es fundamental, ¿no? Porque si no, lo único que estamos haciendo es repetir errores muchas veces. De acuerdo. No, sí, y acabas de mencionar que has apuntado bien, creo, hacia el tema de la naturaleza humana, ¿no? Hace poco estaba leyendo un libro de Charles Wagner, que es un protestante Ujú, francés del siglo XIX, y escribió en 1895 un libro que se llama La vida simple. Y es una suerte de precursor del minimalismo moderno, si se quiere. Y ahí ujú. menciona que vio con escepticismo cómo la gente daba la bienvenida al telégrafo y a cierta difusión de su tiempo como algo que iba a acercar a los pueblos y que iba a generar una hermandad entre la gente. Y él dice que la gente ahí se olvidó de considerar el elemento más importante de todos, que es el elemento humano, ¿no? Entonces, Sí, no sí, importa. totalmente. Sí, De hecho, es bien curioso que menciones esto, porque a mí es algo que me fascina y sobre todo cuando escribí este libro. Luego eso no está en el libro en sí. Ese libro tiene mucho de iceberg, ¿no? En el sentido que usaba Hemingway a la hora de las historias. Yo leí muchísimo y me informé muchísimo y me costó mucho encontrar la forma y estructura del libro y al final salió la que salió y eso me hizo dejar fuera muchas cosas que para mí fueron importantes ajá, durante la investigación, ¿no? Y la documentación. Y una de las cosas que hice y que hice a través de libros de otros autores fue leer bastante sobre cómo habían sido recibidos estos cambios tecnológicos en la producción y difusión de información en distintos momentos, ¿no? Pues la imprenta en su momento, el telégrafo, la radio, la televisión, incluso la televisión por cable, ¿no? Son sido momentos claves
en donde los medios, la manera de difusión de información ha cambiado y siempre ha habido una resistencia muy fuerte y siempre ha habido cambios de paradigma que tardan en asimilarse y que sobre todo tardan en asimilarse y tardamos también en construir estructuras, y cuando digo estructuras aquí estoy hablando tanto de usos y costumbres como de leyes, Sí. ¿no? Que nos hacen que estos medios, estos avances tecnológicos sean asimilados de la manera, de la manera menos perniciosa posible, ¿no? Para empezar, siempre ha habido temor, es fascinante. Tú lees, por ejemplo, de hecho está en el mismo New York Times, había artículos que decían que la invención del teléfono iba a acabar con la convivencia en las familias e iba a acabar con, por ejemplo, la música en vivo, que la gente ya no iba a querer escuchar música en vivo y que solo iba, porque por el teléfono iba a poder escuchar un concierto, ¿no? Y eso era malísimo, ¿no? Incluso ocurre con las tecnologías de transporte, ¿no? Hay artículos fascinantes de doctores cuando se inventa la locomotora y se inventan los trenes de pasajeros, que decían que el cuerpo humano no está capacitado para viajar a esas velocidades y que viajar a esas velocidades iba a generar una serie de lesiones y desarrollar enfermedades y síndromes que iban a afectar a nuestra salud. Y bueno, con el tiempo se vio que eso no era cierto, ¿no? Pero eso por un lado. Ocurre que muchas veces cuando uno dice esto, la gente se va hacia el otro lado del péndulo, ¿no? Y caemos en este tecno-optimismo, ¿no? En este tecno-utopismo en donde, ok, la tecnología lo va a resolver todo y toda tecnología por ser nueva es mejor, ¿no? Y a la vez, lo que decías también de que se piensa que estos avances de comunicación está también, por el otro lado, muchas veces se piensa que estar más comunicados es mejor per se, ¿no? Y de hecho ese era el mensaje que tenía hasta hace muy, muy poco Mark Zuckerberg, ¿no? O sea, que nuestra misión es comunicar y la comunicación pues va a acabar con las guerras y va a curar el cáncer, ¿no? Porque estar más comunicados per se es bueno. Y de hecho, si uno analiza la historia de estos cambios tecnológicos, no necesariamente estar más comunicados es bueno. O sea, tienes unas ventajas, pero también produce desventajas, ¿no? El problema es cómo construimos estructuras en nuestras sociedades que nos permitan sacar provecho de las ventajas e intentar mitigar las desventajas. En ese sentido, pues estamos todavía digamos, ha pasado poco tiempo, ¿no? Las redes sociales, como las conocemos hoy, nacen más o menos en el año 2006, ¿no? Entonces, están en su adolescencia, tienen 16 años, y nosotros con ellas, ¿no? Sí, de acuerdo, ¿no? Y lo mencionas en el libro con la expresión too soon to tell, ¿no? O sea, es muy temprano Sí, para decir. Yo sí soy un poco fan de los tecnófobos. Para mí no son tecnófobos, sino que son personas que dicen y que sacan a la luz ciertas cuestiones que modifican el comportamiento humano. Porque es verdad lo que dices y lo que dice Wagner, ¿no? La naturaleza humana siempre va a encontrar formas de hacer la guerra así que avancemos claro. en nuestras tecnologías, ¿no? Y digamos, cada época es una prueba de eso. Pero sí hay particularidades de cada uno de los medios que, digamos, podrían cambiar la forma en la que vivimos Sin duda. y no hacernos, o sea, y sutilmente ir modificando nuestra forma de comportarnos hasta, digamos, radicalizarnos en muchos sentidos, ¿no? O sea, Sin duda. No, sí, yo no estoy en desacuerdo con eso y de sí, hecho, bueno, como sabes, para mí un libro muy importante es Amusing Ourselves to Death Neil de Postman, Neil sí, Postman, ¿no? sí lo Que conversamos. es este ensayista y crítico de medios muy importante, contemporáneo de Marshall McLuhan. McLuhan es más conocido pues porque aparece en una película de Woody Allen y, y acuñó esta famosa frase, ¿no? El medio es el mensaje. Para mí es más interesante Postman. Y Postman tiene este libro que, pues, si no lo han leído, yo se los recomiendo muchísimo, en donde hace un análisis de qué significa el paso
de una cultura de la palabra impresa a una cultura de la imagen con la televisión. Es un libro de finales de los 70, si no estoy equivocado. Eh, yo soy un poco menos pesimista que Postman, pero estoy de acuerdo con su tesis central, y la tesis central del libro es que el cambio, ¿no? Que cada plataforma de comunicación tiene sus propias reglas y tiene sus propias, y hace que cambia la manera en que nos comunicamos y la manera en que producimos y distribuimos esa información. Si eso es mejor o peor, es algo que podemos valorar, yo creo, en el tiempo, ¿no? Pero que el cambio existe y que hay que comprenderlo y analizarlo y responder a él de alguna manera. Yo creo que eso es, incuestionable, ¿no? Lo contrario es caer en este tecnooptimismo acrítico del que hablábamos antes, en donde solo vemos las consecuencias positivas, entre comillas, que de hecho fue la voz, la moneda corriente durante buena parte de lo que llevamos del siglo XXI, ¿no? Yo diría que más o menos hasta el año 2014, 2016. El quiebre claro es en el 2016, que es con la elección de Donald Trump en Estados Unidos, que hace que mucha gente gire y señale con el dedo a las redes sociales, lo cual yo creo que pues buscar explicaciones monocausales para fenómenos así de complejos es un error, pero digamos que eso fue un punto de quiebre y también fue el momento en que buena parte de los medios abandonó ese tecnooptimismo acrítico del que hacían gala hasta ahí, ¿no? O sea, yo recuerdo finales de los años 2000, inicios de los 2010, cada vez que Steve Jobs aparecía en el escenario con un iPhone nuevo, pues el mundo y los periodistas parecía que estaban viendo al profeta con las tablas de la ley, ¿no? Eso ya no es así, eso ha cambiado. Hoy tenemos, bueno, para empezar tenemos más información, pero también tenemos un approach distinto, tenemos una manera distinta de acercarnos y de ver. Entonces yo creo que es importante entender los cambios, creo que es importante entender que además los cambios de paradigmas, en este caso de información, afectan a la manera en que organizamos nuestras sociedades, afectan a las instituciones que hemos construido para sostener pues, proyectos tan ambiciosos como nuestras democracias liberales, ¿no? Pensar que eso pensar que no tienen relación o que no hay una afectación o es absurdo, ¿no? O sea, hay un libro muy interesante, no sé si lo conoces, se llama The Revolt of the Public, de un autor que se llama Martin Gurry, que habla precisamente de esto, ¿no? Su tesis es que pasar de un mundo de escasez informativa, en donde la producción y distribución de información estaba monopolizada y concentrada en una élite, al mundo de sobreabundancia informativa en el que vivimos, lo que hace es que lleva a cuestionar y resquebrajar, en principio, todas las figuras de autoridad en nuestras sociedades, ¿no? Y lo que hace ese cuestionamiento y socavamiento de las autoridades es, a su vez, socavar las instituciones que habíamos construido para sostener las estructuras que sostienen nuestras sociedades, como la democracia liberal, etcétera, ¿no? Entonces, Gary es bastante tajante, es muy interesante su tesis. Él dice, pues ya no hay vuelta atrás, ¿no? Esto ya cambió. Claro. Lo que tenemos que ver es cómo nos adaptamos, porque ya no vamos a volver a ese monopolio de la información que existía hasta hace relativamente poco. Ya no vamos o sea, no se va a caer Internet y vamos a regresar a 1980, ¿no? De acuerdo. Ahora, ¿tú crees que hay un predominio de la imagen, de las imágenes y de los eslóganes por sobre la palabra? Y te lo pregunto también porque antes, digamos, periodistas como John McPhee, que hemos estado hablando de él en algún momento, se tomaban meses en armar la historia y escribirla, pero digamos que hoy no tienes el tiempo para hacer eso porque a cada minuto surge algo urgente, relevante, se supone, y uno tiene que abordarlo. Entonces, O sea, bueno, todavía
creo que son dos cosas distintas, ¿no? Por un lado, o sea, todavía hay escritores, Sí, bueno, y claro. cineastas, y gente que dedica meses, si no años, a proyectos de envergadura, ¿no? Y bueno, y vemos los resultados, y yo creo que hoy se hacen cosas tan o más fascinantes de las que se hicieron en su momento. O sea, yo que soy un fanático del periodismo de investigación y de la no ficción ambiciosa, Ujú. pues probablemente vivimos una edad dorada, ¿no? Donde hay no uno, sino decenas de o centenares de John McPhee's, ¿no? Se producen libros fantásticos. Estoy pensando ahorita, por ejemplo, en un autor que me encanta, que se llama Patrick Radden Keefe, que es un periodista de New Yorker, que su libro más reciente, bueno, el más reciente es una colección de perfiles que hizo en el New Yorker, pero el libro anterior a ese es un libro, se llama Empire of Pain, Ujú. El Imperio del Dolor, que es Ujú. un libro sobre la industria de de los fármacos opiáceos, Ujú. ¿no? Hay una Centrado epidemia en de una eso en Estados familia. Unidos, ¿no? Sí, que es un libro centrado en una familia, que es que eran la principal Ujú. farmacéutica, De y es un acuerdo. libro fascinante, ¿no? Y es un trabajo, pues, elefantiásico, monumental. Entonces, yo no creo que no se produzca eso. Por otro lado, sí es evidente que las nuevas tecnologías están haciendo que consumamos mucho más video y más audiovisual que palabra escrita, siendo que Ujú. hablando de porcentaje, ¿no? Sí. Siendo que, por otro lado, también leemos y escribimos más de lo que nunca hemos leído y escrito, ¿no? Por O lo de WhatsApp. sea, nos pasamos todo el día leyendo y escribiendo en WhatsApp. Nos Sí. pasamos todo el día, bueno, quienes están en Twitter, leyendo y escribiendo en Twitter, Ujú. ¿no? Sí hay, sobre todo en las nuevas generaciones, las Ujú. que ya han crecido con Internet, ¿no? O nacido incluso, ya tenemos gente que no conoce el mundo, o sea, ya hay adultos que no conocen el mundo sin una conexión de Wi-Fi, ¿no? Claro. Que es algo que yo no, o sea, yo viví buena parte de mi vida De acuerdo. sin ello, Yo ¿no? también, sí. Entonces, sí hay en esas audiencias más jóvenes un predominio, creo yo, pues de lo audiovisual, pero eso a priori a mí no me parece negativo, es distinto. Sí, es distinto. Y vuelvo al libro de Postman, ¿no? Es distinto y genera como bien señalabas tú antes, pues cambios en el comportamiento, cambios en la forma de relacionarnos entre nosotros, cambios en la manera en que nos relacionamos con las instituciones que sostienen nuestras sociedades, Claro. etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que lo que hay que hacer es entenderlo, o sea, porque Sí. tampoco podemos detener No te puedes pelear eh, con eso. Es verdad. no puedes detener un tsunami, ¿no? Sí. No creo que eso signifique que vaya a desaparecer, pues, o sea, parte de lo anterior. Pero yo, por ejemplo, yo recuerdo, y esto lo hablo mucho con gente de mi edad, de mi generación, periodistas principalmente, y bueno, también de otras profesiones, pero el mundo en el que yo fui a la universidad, yo acabé el colegio en el año 98, Ujú. pues ingresé a la universidad en el año 99. Yo soy un dropout, yo dejé la universidad, pero estudié en dos universidades distintas, primero en Lima y luego en España. Ujú. Y el mundo para el que se me educó a mí en la universidad prácticamente dejó de existir en el momento en que empecé a trabajar, Claro. porque veníamos de un mundo analógico Es en un donde proceso de transición. Internet Sí. fuimos justo la bisagra, ¿no? Entonces, este, eso a mí me parece fascinante, ¿no? Es como que entraste a la universidad por una puerta, ¿no? A sumergirte a clases de la misma manera que se habían dado prácticamente desde la inversión de la universidad en el en el medioevo, ¿no? Con un profesor dando cátedra oralmente y tú luego leyendo libros en tu casa y saliste de ese, ¿no? Es como que saliste de la habitación por la otra puerta y ese mundo desapareció, porque el mundo laboral ya había cambiado, ¿no? Y Sí. de hecho, pues, no, yo doy clases ya no doy en la universidad, doy talleres de vez en cuando, he dado clases en posgrado, eh, y es otro mundo, es Sí. otra mecánica educativa, los recursos que se utilizan son otros, etcétera, etcétera, ¿no? Mira, cuando yo estudié Derecho en la Universidad Complutense en Madrid, era un sistema así de absurdo. O sea, tú le dices eso hoy a un chico que estudia Derecho y Ujú. se vuelve loco, ¿no?
era, tú ibas a clase, la mayoría no iba a clase, y el examen parcial era un libro, ¿no? Y el examen final era otro libro. Y ya está, eso era la educación. O sea, tenías que memorizarte prácticamente un tomo de 400 páginas para poder luego responder en los dos exámenes importantes que eran el parcial y el final, ¿no? Y pues a mí me costaría mucho intentar defender que ese sistema es mejor que el que puede haber hoy en día en las buenas universidades en el mundo, ¿no? Es Sí, distinto y probablemente el de ahora sea mejor. Por supuesto, hay otros condicionantes, ¿no? Yo me imagino que hoy dar una clase en donde le pidas a los alumnos dejar el teléfono y estar concentrados es difícil, porque todos vivimos de esa manera también, ¿no? no, de acuerdo. Hace poco estaba leyendo el libro de Stephen King en el que hace esta biografía sobre su vida como escritor y dice que Mientras agradece escribo, es ser un libro fantástico. fantástico y agradece ser parte de la última generación de escritores que creció sin tener una dosis diaria y él lo pone como video bullshit, ¿no? O sea, a pesar de que él es fanático y ahí lo menciona del cine de terror, o sea, es alguien que ve contenido audiovisual ahora, pero sí agradece haber sido formado sin esa dosis diaria de videos. Y yo creo que en cierto modo quizás subvaloramos la idea de profundidad a la que, digamos, no tenías otra alternativa en el pasado, ¿no? Y sobre esto escribe Cal Newport, Jaron Lanier y mucha gente Ujú. sobre justamente el trabajo profundo, la capacidad de sumergirte y sacar cosas que toman tiempo y que no se puede, digamos, dar el proceso a través de una interrupción constante en Twitter. Entonces, Sí, no sé qué lo que opinas yo sobre eso. creo, o sea, yo sí tengo claro que vivimos hoy en un momento en el que es más difícil tener la concentración necesaria para leer un libro de Por corrido, por supuesto. ejemplo, ¿no? Yo cuando era estudiante universitario leía, eso nos pasa a todos, ¿no? Pero me pasaba horas leyendo novelas, ¿no? En lugar de leer los textos de derecho, me pasaba horas leyendo novelas y había semanas en que prácticamente podía leer un libro cada día o cada 2 días, ¿no? Eso hoy es muy difícil Sí, porque tenemos una cantidad de estímulos y de un tsunami informativo constante en la palma de la mano, además, con una comodidad tremenda, ¿no? Dicho eso, yo no sé si es que no va a haber algún tipo de corrección, ¿me explico? sí, claro. Porque, claro, como decíamos hace un momento, esto que estamos viviendo, pues no deja de ser muy reciente. Exacto. O sea, han pasado 15 años. Probablemente nosotros seamos los fusibles de la adaptación, de la corrección, ¿no? Y ya las generaciones siguientes ya hayan conseguido, no lo sé, ¿eh? Este es mi lado optimista, si se quiere, de cara al futuro remoto, ¿no? Porque no sé si lleguemos a verlo nosotros, pero probablemente yo no sé si digamos, esa visión tan pesimista de esto que parte de un hecho completamente cierto, y es que vivimos en un mundo de sobreestímulos Sí. y de sobreabundancia informativa, y eso hace que sea más difícil concentrarse en tareas que requieren un foco único, prolongado en el Ya. tiempo, ¿no? Pero yo no sé si eso va a seguir siendo así. ¿Me explico? No sé si es que vamos a conseguir corregirlo. No sé si es que cuando ya pasado un poco más de tiempo, por ejemplo, yo mismo, o sea, yo creo que todos a los que nos preocupan estos temas Ujú. hemos empezado a realizar pequeños correctivos, ¿no? Claro, que es algo que puedes Yo, por hacer. ejemplo, Sí. yo no tengo notificaciones en mi teléfono. Ya. Claro, O eso es sea, yo no tengo, o sea, me lo puedo interrupciones. permitir. Ujú. Yo me lo puedo permitir, no Sí, todo el mundo puede hacer eso, de ¿no? Yo acuerdo. trabajo en mi casa, soy freelance, más o menos, no tengo un jefe que me tenga, ¿no? Exacto. No tengo que estar pendiente de todos los mails que me entran o de todos los mensajes de WhatsApp o de Slack. Me lo puedo permitir, pero son correcciones que yo más o menos he ido haciendo. Cuando quiero ver una película o una serie con mi esposa, intentamos dejar el teléfono lejos para poder concentrarnos. Cuando sé que voy a tener un tiempo
largo para dedicarme solo a leer, intento tener el teléfono lejos también, ¿no? Entonces son pequeños correctivos Sí, que me ayudan cuando consigo tener un fin de semana libre y salir de la ciudad y aprovecharlo para leer, hago lo mismo, dejo el teléfono en la habitación del hotel, ¿no? No, para no estar. Entonces, creo, de nuevo, esto pues esa es mi experiencia mía, claro, claro. ¿no? O sea, yo no sé si esto lo está haciendo todo el mundo, no me gusta tampoco extrapolar mi experiencia personal a la de todo el mundo, creo que eso es un error, ¿no? Pero creo que si podemos hacer, a lo mejor quizás sí podemos hacer algunos correctivos en el tiempo, ¿no? Que hagan que esta experiencia, que nos hagan optimizar aquellas cosas positivas de estas tecnologías y nos hagan mitigar un poco aquellas cosas que percibimos como no tan útiles o negativas, ¿no? Sí, claro, no, y me acabas de hacer acordar, hace poco Oliver Bergman, que es este periodista del periódico The Guardian de Uh -huh. Inglaterra, sacó un libro que se llama 4000 semanas y habla sobre justamente una suerte de productividad para mortales, ¿no? Porque mucho hay de este tema de también por una parte estar todo el día inmerso en estas distracciones y por otra parte presionarse por no avanzar nada y No, procrastinación y yo odio toda esa cultura del optimizing y de la sí, sí, productividad a mí y tampoco me gusta tanto. me parece nefasta. Me encantaría que Mark Fisher estuviera vivo para poder que pudiese destruir todo ese, y cosa que ya ha hecho en un momento. No sé si conoces bueno, de hecho murió hace unos días. Una autora, ay, se me olvidó el nombre, no puede ser, Barbara Demnick, Ya, ya no recuerdo. autora de un libro, de una serie de libros, uno de los cuales es una periodista norteamericana muy conocida en Estados Unidos, que publicó un primer libro en el que trabajaba en empleos meniales, ¿no? En empleos de sueldo mínimo, Sí, para contar cómo vivían las personas en eso. Hizo un trabajo de investigación fascinante, ¿no? ujú, No se disfrazó, no, porque no es ese periodismo de inversión el que se disfraza, que cosa que claro. a mí me horroriza, ¿no? Ella hizo la investigación. Ajá. Y tiene un libro fantástico que se llama Optimizing Ourselves to Death, creo que se llama. Ah, mira, interesante, utilizando Postman. Sí, sí. Y también tiene otro libro estupendo que se llama ay, Smile to Death o algo así. O Ajá. Smile, no, Smile or Die, sobre Ya. la cultura del pensamiento Bien. positivo. Claro, de hecho, el primer libro de Bergman es una crítica a esa idea de pensar positivamente todo el tiempo. Se llama El Antídoto y es como que, oye, claro, igual uno podría verlo paradójicamente porque es como, oye, pero tú también estás diciendo cuál es el camino, ¿no? Solo que estás diciendo que no es Claro. el de la... Pero sí, digamos que destruye un poco a la británica, ¿no? Sí, Es británico, no coincide mucho con esa noción de productividad tan estadounidense, pero tan gringas, sí, sí, claro. exacto. El nombre es Bárbara Ehrenreich. Bárbara Demnick es otra autora que se me está. Ah, ya, Bárbara ya, ya. Ehrenreich falleció hace un par de semanas o 3 semanas, joven, lastimosamente. Es una autora fantástica y tiene estos dos libros. Hay varios libros, a mí me gustan mucho de sus libros, pero esos dos libros en particular, el que habla sobre esta optimización, esta cultura de la optimización y también sobre esto del pensamiento positivo, Positivo. a mí me, tengo, no sé, tengo un rechazo visceral a ese tipo de pensamiento, ¿no? De la idea de que tienes que optimizarte para ser más productivo y tal. Y es como, bueno, o sea, evidentemente hay que ser productivo en lo que uno trabaja, pero Sí, claro. convertir su vida, ¿no? En una suerte de taller de robot De para acuerdo. que me parece nefasto, Además ¿no? genera Porque una es lo culpa que decía, terrible, porque es un estándar y imposible. y de hecho tiene mucho que ver también con eso, ¿no? Con esa idea cristiana de la culpa y que tiene que ver con y también con la idea del protestantismo, ¿no? Del trabajo como redentor. Claro, lo que dice Max Weber, ¿no? En su famoso libro. Ujú. Y por último, quisiera hacerte una pregunta ya sobre el tema del contexto, ya para ir cerrando la conversación, Diego. Em, Dale.
mencionas la ausencia de contexto en el libro y esto es algo que menciona Jaron Lanier. ¿Tú crees que hay forma de traer de nuevo la idea de contexto digamos, a las noticias, al consumo de información relevante? Porque la verdad es que el artículo más importante del New York Times que tú lo has terminado leyendo, para mucha gente es solo un chau y veo un video de gato que aparece abajo. Entonces, Sí. digamos, eso también habría que corregirlo. ¿Qué opinas? Sí, o sea, lastimosamente esa es una de las características principales de el consumo de información en redes sociales, ¿no? La ausencia de contexto. Y quienes, como hablábamos al inicio, ¿no? Se han vuelto expertos en el arte de la propaganda y de sacar de la vuelta al consumo de información en redes sociales, lo aprovechan de una manera muy hábil. Ujú. Eh, no tengo la respuesta, te engañaría. Creo que por un lado, como te decía, los que hacemos trabajo periodístico debemos recordar que una pata fundamental de cualquier trabajo periodístico es el contexto. Si no, no existe información noticiosa, Por supuesto. ¿no? Pero, claro, eso, digamos, es cuando ya cruzaste la barrera y llegaste a la pieza informativa tal cual, ya sea un video, un podcast, un audio, una pieza de lectura, ¿no? Sí. Pero, claro, ¿cómo luchar contra esa ausencia de contexto en el ecosistema natural de toda la información en Internet, que es principalmente las redes sociales? No lo sé. Y no sé cómo lo... Creo que tenemos que encontrar algún correctivo ahí. Eh, Principalmente si uno ve, por ejemplo, estos videos en TikTok, ¿no? TikTok ha exacerbado esa ausencia de contexto, ¿no? Completamente. Creo que sí que tenemos que encontrar alguna forma de correctivo porque la información descontextualizada, pues casi por defecto se convierte en desinformación, ¿no? Se convierte Por en supuesto. información perniciosa que finalmente lo que produce es ruido y enloda la discusión pública. ¿Cómo corregimos eso? No lo sé. De acuerdo. No sé. Con eso me has dicho. Hay gente más inteligente que yo intentando encontrar soluciones y me parece que todavía no hemos dado con una. Súper interesante lo que dices porque también me hace acordar a esta noción de propaganda de Jacques Ellul, que es Ujú. no es mentira propiamente, así directa, sino es media verdad o verdad fuera de contexto, ¿no? Y eso Sí, es... de hecho, o sea, la definición hoy de desinformación en buena medida suele ser esa, ¿no? Suele ser información descontextualizada y tergiversada, que casada en redes sociales y que se regresa a ese, ¿no? A ese río caudaloso para conseguir que más gente la amplifique. Y de hecho, si tú lo piensas bien, y esto es algo que a mí me resulta muy interesante y de lo que he escrito y hablado mucho, el objetivo de la desinformación moderna, como hoy, de la propaganda, porque a mi modo de ver, Sí, buena parte de la desinformación es sí, propaganda, por supuesto. no es que te creas las mentiras. El objetivo es que dudes de las verdades. Exacto. Muy buena El, frase, obje- sí, el objetivo no es que te creas la mentira específica que te están de contando, acuerdo. sino enlodar la discusión, la conversación pública, de manera tal que como decía Hannah Arendt, ¿no? ¿Cómo es? Everything is, nothing is true and everything is possible, ¿no? Claro. No, es muy buena la idea, ¿no? Es verdad. Con sembrar esa duda, digamos que ya se ha hecho bastante. Exacto, Sí, claro. sí. Más bien, muchísimas gracias, Diego. Quizás como conclusión haya que invitarte un poco en ese tema, ¿no? Y más allá de la cuestión social, que seguramente tendremos que descubrir en el camino de manera conjunta, uno puede hacer ciertas cosas en su vida diaria, en su vida cotidiana Yo para... creo, Sí, sin duda, sin duda, yo creo que sin quitarle la responsabilidad al sistema, porque también ocurre eso muchas veces, ¿no? sí, Es como que nos enfocamos en soluciones personales, quitándole la por responsabilidad a supuesto. las plataformas o al sistema. Pero creo que sin hacer eso,
¿no? Porque de hecho muchas veces es lo que ocurre, ¿no? Es como Coca-Cola, ¿no? Que te dice, pero tienes que hacer más ejercicio y beber más agua, no importa, ¿no? Y es como, ya cabrón, pero tú estás vendiendo un producto que Exacto. es 70% azúcar o el porcentaje que sea, no lo sé, Ujú. ¿no? Entonces, se quitan la responsabilidad y es como, haz más ejercicio, y es como, no, es que no funciona así esto. Y en este mismo sentido, sin quitar de la responsabilidad a las plataformas, De acuerdo. y siguiendo intentando a quienes nos corresponde, ¿no? No a todo el mundo, por supuesto, pensar en soluciones que vayan a la raíz del problema y que tengan que ver con el problema estructural. Como paliativos, cada usuario y cada persona puede aplicar pequeños correctivos para sencillamente tener una relación más saludable con personal con esas herramientas, ¿no? Porque, de nuevo, no, o sea, es que no hay vuelta atrás, no vamos a dejar de trabajar todos pegados a una computadora, no vamos a dejar de mantener buena parte de nuestras relaciones sociales a través de un teléfono inteligente, eso no va a ocurrir, no va a haber un gran apagón y mañana vamos a volver a la edad de piedra, eso no va a pasar. Entonces, mientras en paralelo intentamos encontrar soluciones más profundas y estructurales, creo que es saludable que las personas encontremos también nuestros paliativos, ¿no? Nuestros correctivos personales que nos ayuden a sobrellevar y a vivir mejor con estas herramientas, que para algunas cosas son muy útiles también, ¿no? Totalmente, ¿no? Y ya si somos como Neil Postman, pues escribiremos nuestros libros con lapicero, ¿no? Él escribió sus libros a mano. Claro, ya fue un caso extremo, pero pudo publicar varios libros relevantes así. Claro, y también el otro Yo extremo no es bueno, ¿no? El extremo en el que dices, ok, todo es social, entonces no hago nada hasta que todo cambie. Exacto, Sí, es que ese es uno de los problemas, ¿no? Porque ahí lo que estás haciéndole es el juego a quienes están profiting de estos males, ¿no? de acuerdo. Es que el ejemplo que te ponía de Coca-Cola, ¿no? Que es lo mismo que dice Facebook, ¿no? Que, bueno, no podemos hacer nada con los problemas de ansiedad y depresión adolescente. Y es como, hombre, bueno, si hay estudios que indican que el uso de Instagram en adolescentes menores de cierta edad, particularmente en niñas, Exacto, sí, está probado eso. generan una ansiedad desproporcionada que no se ha visto ¿no? Digamos que no podemos todavía establecer la relación causa-efecto directa, pero si aislando las otras Por variables supuesto, encontramos que hay una incidencia elevada, pues igual sí tienes que hacer algo, por o supuesto. los estados tienen que obligarte a hacer algo porque estás generando un problema de salud pública enorme, ¿no? De acuerdo, ¿no? Y además las otras variables se mantienen estables en el tiempo, pero esta variable es lo que hace que sí, es muy obvio. Diego, te agradezco muchísimo por esta conversación, ha sido para mí muy provechosa, espero que para los oyentes del podcast también. Ha sido un placer. Estamos en Muchísimas contacto. gracias. He estado con Diego Salazar, periodista peruano. Pueden seguir su trabajo en nohemosentendidonada.com. Sí, es la web. Sí, Síganme en Twitter porque el blog no lo también. actualizo con tanto en Twitter, que es Bueno, donde suelo y pueden divulgar mi trabajo. revisar el libro, que es muy bueno. Muchísimas gracias. Esto fue La Palabra en su lugar y el episodio de hoy, El periodismo y la palabra. Muchísimas gracias.